Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal, donde exploramos algunos de los crímenes más oscuros y perturbadores de la historia. Hoy nos adentraremos en uno de los casos más inquietantes del Reino Unido, un misterio que durante más de 50 años ha dejado a la policía, a los investigadores y a la sociedad británica con más preguntas que respuestas. Se trata del enigmático asesino conocido como Bible John, un hombre que sembró terror en Glasgow a finales de los años 60 y cuyo nombre todavía provoca escalofríos. Antes de comenzar, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo, porque conocerás no solo los detalles de sus crímenes, sino también las teorías más recientes que intentan descifrar su identidad. Prepárate, porque lo que escucharás a continuación no es una historia de ficción, sino un caso real que marcó la criminología moderna. Glasgow, en la década de los 60, era una ciudad que vibraba con la música, el baile y la vida nocturna. Uno de los lugares más populares para los jóvenes era el Barrowland Ballroom, una sala de baile donde cientos de personas acudían a divertirse cada fin de semana. Sin embargo, lo que debía ser un espacio de alegría se convirtió en el escenario donde varias mujeres conocieron a un hombre que sería recordado como un depredador sin nombre. El apodo, Bible John, surgió porque, según testigos, el sospechoso solía citar pasajes religiosos y condenar el adulterio, mostrando un fanatismo extraño que contrastaba con su apariencia educada y pulida. Esta mezcla de cortesía superficial y fanatismo religioso pronto se volvería la firma de uno de los asesinos seriales más misteriosos de Europa. El primer crimen atribuido a Bible John ocurrió en febrero de 1968. La víctima fue Patricia Dake, una joven enfermera que había salido a bailar aquella noche en el Barrowland Ballroom. Patricia nunca regresó a casa, y al día siguiente fue encontrada sin vida, estrangulada en un terreno cercano. La brutalidad del hecho sacudió a la comunidad, aunque en ese momento la policía no logró conectar el crimen con algo mayor. Pasaron más de 12 meses hasta que el siguiente asesinato ocurrió. En agosto de 1969, la ciudad de Glasgow volvió a estremecerse con la muerte de Jemima MacDonald, una joven madre que también había pasado su última noche en el Barrowland. Su cuerpo apareció con claros signos de violencia y estrangulamiento, lo que alertó a los investigadores. Tal vez no se trataba de un hecho aislado, sino de la obra de un asesino en serie. Para la policía escocesa, los detalles comenzaban a encajar. Ambas mujeres habían sido vistas por última vez en el mismo salón de baile, ambas habían salido acompañadas de un hombre de aspecto respetable, y ambas murieron estranguladas. La ciudad empezaba a darse cuenta de que había un asesino que cazaba a sus víctimas en uno de los lugares más concurridos de la vida nocturna. El tercer asesinato, y quizá el más importante para el desarrollo del caso, ocurrió el 30 de octubre de 1969. La víctima fue Ellen Putnam, quien asistió al Barrowland Ballroom junto con su hermana. Aquella noche conocieron a dos hombres que se identificaron como John y Yanni. Mientras el segundo se marchó temprano, Ellen y su hermana compartieron un taxi con el primer John, un hombre que hablaba constantemente de religión y moralidad. La hermana de Ellen sería la última persona en ver con vida a la víctima y la única testigo clave que ayudaría a la policía a elaborar un retrato del asesino. Gracias a su declaración, nació el apodo de Bible John, ya que aquel hombre insistió en temas bíblicos durante todo el trayecto. Poco después, el cuerpo de Ellen fue hallado, brutalmente asesinado. Con 3 víctimas y un testigo directo, la policía lanzó una de las investigaciones más grandes en la historia de Escocia. Miles de hombres fueron interrogados, se realizaron controles en salones de baile y bares, y los medios de comunicación difundieron ampliamente el retrato del sospechoso. La cacería de Bible John había comenzado. Lo más inquietante del caso no era solo la violencia con que actuaba, sino la aparente calma y seguridad que mostraba al acercarse a sus víctimas. No era un hombre marginal ni alguien que generara sospecha inmediata, por el contrario, se presentaba como educado, bien vestido y con un extraño aire de moralidad. Esa contradicción desconcertaba a todos. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros de la criminología escocesa, un caso que se volvió leyenda en los archivos policiales y que hasta el día de hoy sigue sin resolverse oficialmente. Pero esta es solo la primera parte, acompáñanos en este recorrido donde iremos descubriendo cada detalle de la historia de Bible John. El Barrowland Ballroom era, en los años 60, el epicentro de la vida nocturna en Glasgow. Cada fin de semana, cientos de jóvenes se reunían en su pista de baile para escapar de la rutina y disfrutar de la música. Sin embargo, para algunas mujeres, ese lugar de diversión se transformó en una trampa mortal.
Bible convirtió aquel salón en su territorio de caza, un escenario donde podía acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. El salón era conocido por su ambiente vibrante, pero también por atraer a personas de distintas edades y situaciones. No era raro que allí se conocieran parejas de una sola noche. Este contexto facilitaba el accionar del asesino, podía acercarse, entablar conversación y ganar confianza antes de llevar a cabo su verdadero propósito. Patricia Dake, la primera víctima confirmada, había asistido a una noche de swing en el Barrowland. Lo curioso es que no le mencionó a su familia el lugar exacto al que iba, sino que dijo que iría a ver a una amiga. Esto retrasó las primeras líneas de investigación, porque la policía inicialmente no relacionó el crimen con el salón de baile. El hallazgo de su cuerpo fue impactante, estaba desnuda, con señales de estrangulamiento y golpes. Los periódicos informaron sobre la brutalidad del asesinato, pero no se habló de un posible asesino en serie. Era un crimen aislado para los investigadores, hasta que un año después, la historia comenzó a repetirse. En agosto de 1969, Jemima McDonald salió también al Barrowland. Sus amigas recordaron haberla visto conversando con un hombre bien vestido, de cabello claro y modales refinados. 3 días después, su cuerpo apareció en un edificio abandonado, con signos de haber sido estrangulada. Ahora la policía comenzó a conectar los puntos. Fue entonces cuando se levantaron las primeras sospechas de que un asesino serial rondaba el Barrowland. Sin embargo, lo que más desconcertaba a los investigadores era la falta de testigos que pudieran dar una descripción clara. En un lugar lleno de gente, ¿cómo era posible que nadie recordara bien al acompañante de Jemima? La respuesta estaba en la propia personalidad del asesino. Bible no era un hombre corriente, era calculador, sabía cómo moverse, cómo hablar y cómo pasar desapercibido. No buscaba llamar la atención con comportamientos extraños, sino que se integraba en el ambiente. Esta habilidad lo convertía en alguien extremadamente peligroso. El tercer asesinato, el de Ellen Puttock, fue el que finalmente dio un rostro al misterio. Su hermana Jan fue clave al proporcionar una descripción detallada del hombre con el que ambas habían compartido un taxi. Según su testimonio, el hombre se llamaba John y hablaba obsesivamente sobre la Biblia, condenando la inmoralidad de las personas que acudían a esos lugares de baile. Jan recordó que el hombre era educado, de aspecto atractivo, con cabello rojizo claro y una estatura promedio. También relató que tenía un diente prominente en la parte superior, un detalle que luego sería muy importante para las investigaciones. La policía utilizó esta información para elaborar un retrato hablado que se convirtió en portada de los diarios de la época. Este retrato fue la primera pieza concreta de evidencia que tenían los detectives. Miles de hombres fueron llamados a declarar, muchos de ellos debido al parecido con el dibujo. Sin embargo, las entrevistas no llevaron a nada concluyente. Bible parecía haberse esfumado, dejando solo un rastro de terror. La prensa comenzó a difundir la historia ampliamente. Los medios lo bautizaron como Bible debido a su obsesión religiosa. Este apodo pronto se volvió parte de la cultura popular escocesa, y aunque se esperaba que la presión mediática ayudara a resolver el caso, el asesino simplemente desapareció. La ciudad vivía con miedo. Para las mujeres que frecuentaban el Barrowland, cada noche de baile se convirtió en un riesgo. Los padres advertían a sus hijas, y los rumores se extendían por toda Escocia. Bible se había convertido en un fantasma que acechaba en la vida nocturna, un depredador invisible que podía ser cualquiera. Tras el asesinato de Ellen Puttock, la policía escocesa lanzó una de las operaciones más grandes de su historia. Se organizaron interrogatorios masivos, controles en estaciones de tren y en el propio Barrowland Ballroom. Más de 50.000 declaraciones fueron tomadas, una cifra que da cuenta de la magnitud de la búsqueda. El retrato hablado circuló por toda Escocia. En los pubs, en los periódicos y en los tablones de anuncios, la imagen del hombre con el cabello rojizo y el diente prominente se convirtió en símbolo de terror. Sin embargo, a pesar de miles de pistas y llamadas, ninguna condujo a un sospechoso concreto. El trabajo policial se vio dificultado por la falta de tecnología forense avanzada.
En los años 60, las pruebas de ADN aún no existían, y la identificación dependía en gran parte de los testimonios y las huellas dactilares. Aunque se recogieron rastros de semen en la escena del crimen de Ellen, los investigadores no podían compararlos científicamente como hoy en día. Una de las teorías más discutidas en ese entonces era que Bible John podía ser un militar o un policía. Su apariencia impecable, sus modales y su confianza parecían encajar con alguien acostumbrado a la disciplina. Esta hipótesis también explicaba por qué era tan difícil rastrearlo, quizá alguien con formación sabía perfectamente cómo evitar dejar rastros. Otra hipótesis sugería que el asesino conocía el Barrowland a la perfección. Tal vez era un cliente habitual, alguien que sabía moverse entre la multitud sin levantar sospechas. Los detectives comenzaron a asistir encubiertos al salón para observar posibles comportamientos sospechosos, pero nunca dieron con él. A medida que los meses pasaban, la presión aumentaba. Los periódicos criticaban a la policía por no resolver el caso, y la gente comenzaba a dudar de la capacidad de las autoridades. Bible John se había convertido en un desafío directo para el sistema de justicia escocés. Aún así, lo más sorprendente es que después de 1969 no hubo más asesinatos con el mismo patrón. Bible John simplemente desapareció. Algunos pensaban que había sido encarcelado por otro delito, otros creían que había abandonado Escocia, e incluso surgieron teorías de que había muerto. Lo cierto es que, con el tiempo, el caso comenzó a enfriarse. Aunque la policía mantenía un equipo dedicado, la falta de nuevas víctimas y la ausencia de pistas concretas hicieron que el expediente pasara lentamente a los archivos de casos sin resolver. Para las familias de Patricia, Jemima y Ellen, la desaparición del asesino no significaba paz. Sus vidas habían sido destruidas por la brutalidad de un hombre que nunca enfrentó la justicia. La frustración y la impotencia acompañaron a estas familias durante décadas. En la memoria colectiva, Bible John se convirtió en un mito. Historias de su figura circulaban en Glasgow, algunos decían haberlo visto, otros aseguraban que aún rondaba el Barrowland. Nadie sabía si eran simples rumores o si el asesino seguía entre ellos. La policía nunca cerró el caso oficialmente. Durante años, cada pista, cada posible coincidencia era revisada, aunque siempre terminaba en un callejón sin salida. Bible John había logrado lo que pocos asesinos seriales consiguen, desaparecer sin dejar huella. El misterio se convirtió en parte de la cultura criminal británica. Los libros, documentales y programas de televisión mantenían vivo el recuerdo, mientras el nombre, Bible John, se consolidaba como una de las incógnitas más inquietantes de la criminología europea. Con el paso de los años, surgieron decenas de sospechosos, pero ninguno fue identificado como Bible John con certeza. Entre ellos, el más famoso fue Peter Tobin, un asesino en serie escocés condenado en los años 90. Tobin tenía un perfil inquietantemente similar, era violento, manipulador y se movía con facilidad entre diferentes ciudades del Reino Unido. Sus crímenes posteriores mostraban un sadismo comparable al de Bible John, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de la misma persona. Sin embargo, cuando la policía comparó el ADN de Tobin con las muestras recogidas en el caso de Ellen Puttock, el resultado fue negativo. Aunque la prensa insistió en que las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas, la evidencia científica descartó esa posibilidad. Otra teoría más reciente apunta hacia un hombre llamado John Templeton, identificado por la escritora australiana Jill Bavin-Massey. Según sus investigaciones, Templeton coincidía físicamente con el retrato hablado y tenía conexiones familiares que lo vinculaban con las víctimas. Bavin-Massey llegó incluso a utilizar genealogía genética, la misma técnica que resolvió el caso del Golden State Killer en Estados Unidos. Sus hallazgos fueron presentados a la policía escocesa, que actualmente evalúa la veracidad de esta teoría. También hay versiones más oscuras que sostienen que Bible John podría haber sido un oficial de policía protegido por sus colegas. Esto explicaría la facilidad con la que desapareció del radar y la imposibilidad de encontrarlo, a pesar de los recursos invertidos. Sin embargo, nunca se encontraron pruebas sólidas que respaldaran esta hipótesis. Para muchos, es simplemente una forma de explicar lo inexplicable, como un asesino pudo evadir la justicia durante tanto tiempo. Lo cierto es que cada teoría alimenta aún más el mito.
Bible John ya no es solo un asesino sin identificar, es una figura que se mueve entre la realidad y la leyenda, un símbolo del fracaso de la justicia ante un criminal calculador. Con el tiempo, la policía reconoció que era poco probable resolver el caso sin nuevas evidencias. Sin embargo, el avance de la tecnología forense y el creciente interés público mantienen abierta la posibilidad de que algún día sepamos quién fue realmente. Lo más intrigante es pensar en lo que ocurrió con Bible John después de 1969. ¿Dejó de matar por decisión propia? ¿Fue arrestado por otro delito? ¿O simplemente murió antes de ser descubierto? Esas preguntas siguen sin respuesta. Y mientras no haya respuestas, el misterio seguirá vivo. Cada generación de investigadores retoma el expediente, revisa las pruebas y busca nuevas conexiones. Bible John es un caso que nunca ha dejado de obsesionar a Escocia. Pero a pesar de todas las teorías, la verdad sigue oculta. Y esa incertidumbre es, quizás, lo que mantiene al caso tan presente en la memoria colectiva. Más de 50 años después, el caso de Bible John sigue siendo uno de los mayores enigmas de la criminología británica. Su legado no está solo en los crímenes cometidos, sino en cómo transformó la manera en que la policía investigaba asesinatos en serie. En Escocia, antes de Bible John, el concepto de asesino serial no era tan conocido. Los investigadores pensaban en crímenes aislados, no en patrones repetidos. El caso obligó a replantear las estrategias policiales y a considerar la posibilidad de criminales metódicos y persistentes. El impacto en la sociedad también fue enorme. Durante años, las mujeres de Glasgow vivieron con miedo, y el Barrowland Ballroom perdió parte de su encanto. Para muchos, ese lugar ya no era símbolo de diversión, sino de peligro. En la cultura popular, Bible John ha sido tema de libros, documentales, podcasts y teorías interminables. Cada generación revive el misterio, aportando nuevas ideas y sospechosos, pero siempre con el mismo resultado: el caso sigue abierto. La frustración más grande sigue siendo para las familias de las víctimas. Nunca hubo un juicio, nunca hubo un culpable condenado. Solo quedaron recuerdos dolorosos y la incertidumbre de no saber quién fue el responsable. En 2023 y 2024, el caso volvió a los titulares gracias a nuevos documentales y a la investigación de Jill Babin-Macy. Aunque todavía no se ha confirmado nada, existe la esperanza de que el ADN y las técnicas modernas logren lo que la policía de los años 60 no pudo: dar un nombre definitivo a Bible John. Para los criminólogos, el caso es un recordatorio de la importancia de la evidencia forense y de cómo un asesino puede aprovechar las limitaciones tecnológicas de su tiempo para permanecer impune. Bible John se convirtió en una lección para futuras investigaciones. También se convirtió en un símbolo del miedo colectivo. El simple hecho de que un hombre pudiera cometer 3 crímenes tan brutales, desaparecer y jamás ser encontrado, alimentó la desconfianza hacia la justicia y hacia las instituciones. Hoy, el retrato hablado de Bible John sigue siendo uno de los más conocidos en el Reino Unido. A pesar de los años, su rostro dibujado en los 60 aún causa escalofríos, porque representa lo desconocido, lo que nunca fue atrapado. Y aunque muchos crean que ya nunca se resolverá, la esperanza persiste. Tal vez un análisis genético, un testimonio olvidado o una nueva tecnología revelen finalmente quién fue el hombre detrás del apodo. Hasta que eso ocurra, Bible John seguirá siendo una sombra en la historia criminal, un misterio que combina religión, violencia y desaparición. Un fantasma que todavía ronda en la memoria de Escocia. Y así llegamos al final de este relato. Te agradezco por haberme acompañado en este viaje al corazón de uno de los casos más perturbadores de la criminología. Si este contenido te ha parecido interesante, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, y sobre todo, suscribirte al canal para que juntos sigamos explorando los misterios más oscuros de la historia.